Hoy, Haider Ladino hablará sobre el poema épico Las Griegas de Alba Lucía Ángel. Haider es licenciado en Español y Literatura y magíster en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Haider ha realizado 4 publicaciones, entre ellas está Las Aventuras de la Barranquero, que son cuentos, 3 novelas, es Andago, la línea K. Con esta obra, esa fue la obra ganadora del tercer concurso Letras de Pereira para el Mundo. Mapa con abejas y tambor, este fue el trabajo de grado de la maestría en literatura, y Trocha y telaraña. Haider es actualmente profesor de español y literatura en la institución educativa Miracampos, sede central, Vereda Miracampos, en Quinchía, Risaralda. Los dejo en compañía de Haider. Haider, muchas gracias por estar con nosotros y a todos los asistentes también, muchísimas gracias. Si van a hacer alguna pregunta, por favor, pido del chat. Muchísimas gracias, Haider. Patricia, muchas gracias a usted y a todos los que ya están conectados en este momento en esta plataforma, en esta sala de la Biblioteca del Banco, para acompañarme esta tarde en ese recorrido por ese poema épico de las andariegas. Bueno, pues ya Patricia les contó quién soy, a qué me dedico, y pues entonces yo solamente diré que antes de iniciar quiero agradecerle a Sandra por la acogida que le ha dado a esta iniciativa de hablar de autoras regionales, al poeta Jonathan Arredondo por las alas para que esta admiración por las mujeres tuviera este espacio de encuentro. Patricia, también muchísimas gracias por la colaboración logística en la plataforma y pues también aprovecho para agradecerle a usted y por ahí derecho a sus compañeras que siempre se han portado también conmigo, siempre han sido muy amables y comprensivas con las búsquedas. Bueno, pues entonces el propósito de este ciclo de conferencias es hablar de 4 autoras que ya tienen su espacio privilegiado entre investigadores y lectores. Alba Lucía Ángel, Ana María Jaramillo, Cecilia Caicedo, Susana Henao Montoya. En ellas la ciudad de Pereira ha cumplido un rol de formación inicial porque en ella nacieron, como es el caso de Alba Lucía y Ana María, y también porque la ciudad se ha convertido en el lugar de enunciación de su producción literaria, creativa o investigativa, como es el caso de Susana y de Cecilia. El reconocimiento de estas 4 autoras que referenciamos con alguna frecuencia, espero que alienten ustedes no solo el deseo de volver sobre sus obras, sino que sirva también para que nos demos la oportunidad de reconocer voces que dejamos de escuchar hace rato y que escuchemos con atención lo que nos dicen las creadoras a nuestro alrededor. Por eso les presento, antes de adentrarme en el poema épico de Alba Lucía Ángel, un puñado de estas obras. Y entonces quiero iniciar con esta investigación de las profesoras Aira Camargo y Graciela Uribe, que se publicó en 1998 por la Universidad del Quindío. El libro se llama Narradoras del Gran Caldas y en él nos dan cuenta de las obras publicadas por las mujeres de los 3 departamentos, obras de narrativa, novelas y cuentos. Y pues como una forma de agradecimiento y de estímulo también, voy a proceder a leerles cuáles son las autoras que investigan y que muchas veces uno no conoce y de pronto están cerca. Natalia Ocampo de Sánchez, Blanca Isaza de Jaramillo Mesa, María de Asman, Fabiola Aguirre de Jaramillo, Elena Benítez de Zapata, Fanny González, Amanda Escobar Correa, María Lola Cardona Clavijo, Dora Inés Uchima Morales, Agripina Restrepo de Norris, Gloria Chávez Vázquez, Gloria Cecilia Díaz, Susana Henao Montoya, Alba Lucía Ángel Marulanda, Ofelia Ramírez Gómez, Dora Cecilia Ramírez y por último Ana María Jaramillo. Les recuerdo, modestamente las profesoras Graciela y Zaira dicen que esta no fue una investigación exhaustiva, pero entonces si hubiera sido exhaustiva, entonces ¿cuántos nombres más hubiesen arrojado? De verdad que yo creo que en estos momentos este es un libro que vale la pena seguir siendo leído, ¿cierto? Por esa aproximación y por ese descubrimiento que nos hace de esas autoras que hay en los 3 departamentos, en esta región. Pero pues las mujeres y la literatura han estado muy presentes durante mi formación académica. Y por eso, para cerrar este momento introductorio en el que les estoy diciendo que vamos a hablar de mujeres
escritoras de esta región. Quiero nombrar algunos libros y textos de las intelectuales de las que he aprendido y de aquellas con las que he tenido momentos de complicidad, como les decía, por mi proceso de formación académica. Hace unos años, resultó como ganadora de ensayo Lady Juliet Montoya con su libro Alteridades, en el que convoca un texto híbrido entre el ensayo y el concepto. También pues recordarles el año pasado, una de mis compañeras de carrera también resultó ganadora del concurso de ensayo, Ana Lucía Cardona, con Botamán Villá, apuntes sobre dos oralitores. También como compañera de carrera, pues tengo aquí conmigo dos textos de Carolina Hidalgo, ¿sí? El primero es Poemas con un fondo de agua y el otro es Cuentos para volar por la ventana. ¿Sí? Estos son dos de los libros que tengo de Carolina conmigo. También, pues, tengo este texto de Natalia Gómez Raigosa, reportaje del teatro de sala en la escena pereirana, una joya bellísima que tienen ustedes allí en Pereira. Y pues para cerrar esta parte como estímulo, ¿cierto?, frente al proceso que llevan las mujeres en la región y que digamos que de alguna u otra forma han estado cerca a mí, la estética de la herejía de la profesora Orfa Kelita Vanegas con su investigación sobre Héctor Escobar Gutiérrez, el poeta de Pereira. Entonces, pues básicamente es un pequeño abrebocas que quería dejar por sentado. Pues yo sé que cuando uno dice, vamos a hablar de escritoras risaraldenses, ¿cierto? Hay muchos nombres, hay muchas mujeres poetas que quisiera uno poder agrupar, tratar, ¿cierto? Pues al menos dejemos como iniciado esto con estas cuatro autoras de las que vamos a hablar. Bueno, entonces, no sé de pronto, Patricia, si en el momento hay algún comentario o si entonces pasamos con la presentación. Tenemos ahí entonces la primera portada de Las Andariegas, el libro que nos convoca esta tarde. Y esta, como lo pueden observar, la primera edición es de 1984. Resulta que vemos en ella las ilustraciones de Lucy Tejada. Básicamente son dos que se repiten a lo largo, pero de cierta manera ya nos introduce en el tema de la obra. Resulta que Las Andariegas empieza con un descenso de unas mujeres que vienen de otra galaxia, ¿cierto? Y nos dice que bajan como en una cadena llena de luz y entonces pues podríamos pensar que a esto nos remiten, podríamos pensar que hacen el periplo y que luego vuelven a ascender hacia el final. Este libro pues va a tener no solamente el poema de Alba Lucía Ángel, sino que también es muy importante considerar las ilustraciones que tiene de Lucy Tejada, que es un diálogo, que es un complemento, que son una sola obra, las andariegas, tanto el texto como las ilustraciones. Entonces, para esta propuesta les propongo como dos momentos. El primero es andar con las andariegas y luego echarle un vistazo a la mirada crítica. Y andar con las andariegas es pues contarles para que se animen a leerla los que no lo han hecho, recordársela a los que de pronto ya la conocen y también que sirva de motivo, ¿cierto? O de explicación a quienes de pronto en este momento la están leyendo para que el libro puede presentar algún grado de dificultad, ¿cierto? Entonces, ojalá que de pronto después de esta conversación, pues, digamos que la lectura sea más fácil. Bien, entonces, aquí ven ustedes una línea del tiempo básica que nos recuerda la producción de Alba Lucía Ángel. Eh, Alba Lucía Ángel nace en 1939 en Pereira. A los 31 años publica su primera novela, Los girasoles en invierno. En el 72, dos veces Alicia. En el 75 estaba La pájara sentada en el verde limón. En el 78, el libro de cuentos Oh Gloria Inmarcesible.
En 1982, Mi Sea Señora. En 1984, Las Andariegas. Les cuento una cosita antes de pasar. Resulta que las portadas que ustedes ven son las portadas de los libros de la más reciente colección que se publicó con la Secretaría de Cultura de Pereira el año pasado. Fue presentada en la Feria del Libro, y entonces pues aquí vemos que todas las portadas también corresponden a imágenes de Lucy Tejada. Después de 1984, ustedes ven que en la diapositiva yo les pongo como la continuación con otro nombre, Aratia Maitreya. Resulta que dentro del periplo que Alba Lucía Ángel tiene, después de un viaje a la India, entonces Alba Lucía Ángel entiende una vocación distinta, ¿cierto? O añadida también, o un valor agregado más bien a su carrera como escritora, y entonces muchas veces ella se va a afirmar con este seudónimo, con el de Aratia Maitreya. De hecho, en el libro que les hablaba ahorita de Narradoras del Gran Caldas, hay algunas ilustraciones de ella que están firmadas de esta manera. Recuerdo, y quiero traer a colación ahora, a Raymond Williams, quien nos dice que estas 6 obras de Alba Lucía Ángel, que pues digamos que son las más conocidas, las que más hemos visitado, de las que más hemos escuchado hablar, pues por un lado, los 2 primeros corresponden a una fase experimental. Alba Lucía está experimentando con textos en estas 2 primeras novelas. Luego viene una segunda etapa entre el 95 y el 78, donde las obras van a tener una preocupación por reconstruir el país. Recordemos que Estaba la pájara pinta es una novela que toca el tema de la violencia, no solamente bipartidista, sino las consecuencias que traería después. O Gloria Inmarcesibles, que es un libro de relatos, estampas, cuentos, teatro, alrededor de situaciones que pasan en las regiones del país. Y luego vienen estos 2 últimos, en los que se destaca una preocupación por el mundo de lo femenino, del lenguaje femenino prácticamente. Entonces, mi exposición se centra en esta última obra, la de 1984. Después de esto, pues Alba Lucía Ángel tiene otros libros, tiene otras novelas, como son No hay mariposas en el bosque, Tierra de nadie, la publicación de un poemario, Cantos y encantamiento de la lluvia, también la publicación de una obra de teatro, Siete espejos. En este momento acabo de olvidar el nombre bien, pero pues ahí están las obras, básicamente de Alba Lucía. Les decía, una de las situaciones que digamos que nos complejiza la lectura de Las Andariegas es que muchas veces nosotros hemos entendido la lectura de novela de una manera, ¿cierto? Y entonces nos encontramos con Las Andariegas, y cuando nos encontramos con Las Andariegas tenemos que pensar que esto no es una novela como las que estamos acostumbrados a leer, ¿cierto? Ni tampoco, y tiene mucho de esa experimentación que Alba Lucía Ángel ha hecho antes. Pero entonces yo recuerdo que hace unos días, cuando escuchaba al profesor Cristo Rafael hablar sobre Estaba la pájara pinta, entonces él utilizaba el término de poema épico, y digamos que eso me quedó retumbando. Bueno, ¿cómo entendemos la lectura de un poema épico? Entonces tendríamos que considerar cómo están escritas las andariegas. Pues entonces, digamos que por ese lado del poema, pues el texto tiene frases cortas, que de pronto usted empieza a leerla de izquierda a derecha, y a mitad del renglón encuentra una fractura, ¿cierto? Y eso no obedece a que sean problemas de diagramación, es un diseño intencionado. Esa frase corta, que además puede estar cortada también por un punto seguido, con frecuencia hay puntos seguidos, y también esos vacíos que quedan entre el renglón que no llega hasta la derecha, o entre la frase que no empieza al margen izquierdo. Esos silencios manifiestos nos quieren decir algo, y nosotros no podemos cortarlos, no podemos pasar por encima de ellos, sino que tenemos que darles todo el sentido que ellos nos proponen, ¿cierto? Esa pausa que nos propone Alba Lucía
es seguramente porque quiere que conservemos la imagen anterior y también porque puede pretender que nos purifiquemos frente a la imagen que sigue, ¿cierto? Que no sea un acumular de imágenes, sino más bien un acumular de sensaciones, un disfrute de sensaciones. Entonces, les decía, la novela nos plantea al inicio una especie de nave intergaláctica de la que descienden unas mujeres y muy al principio estas mujeres son despojadas de las armaduras, así como la escritura es despojada de mayúsculas. ¿Sí? En este texto las mayúsculas solamente se guardan para los nombres propios y para los caligramas lunares. Es decir, la regla nos dice que después de cada punto seguido, de cada punto aparte, que al principio de una oración debe de ir una mayúscula y Alba Lucía Ángel intencionadamente no la utiliza, ¿cierto? Y, por ejemplo, sí lo deja para los caligramas lunares. Me explico cómo funciona lo de los caligramas lunares para los que de pronto no conocen todavía el texto. Eh, Alba Lucía junta los nombres de algunas protagonistas de la historia, de la mitología, y a esos nombres les va dando la forma de fases de la luna, ya sea una luna llena, una luna nueva, una luna creciente, están allí. Hay pocos guiones y yo creería que no hay paréntesis. La verdad, quise fijarme en eso, pero fue muy difícil y pues entonces, eh, para ustedes que están haciendo la lectura, me gustaría que de pronto, cierto, tuvieran en cuenta eso. Yo creo que pues estuve pendiente, pero después me dejé llevar por la lectura y no recuerdo guiones o paréntesis, ¿cierto? Eh, y las comillas y los interrogantes son más bien pocos. Y yo quisiera pensar y quiero invitarlos a que consideren que esa cuestión de la puntuación no es gratuita. Eso tiene que ver con un énfasis de Alba Lucía, no solamente con la experimentación, sino de buscar un lenguaje eh, distinto, alternativo, que pues no sé si se puede llamar de mujer o femenino, pero de todas maneras allí está esa propuesta. También me complica la cuestión de la parte épica porque cuando nosotros entendemos la parte épica, ese término, casi siempre acudimos a la guerra, al lenguaje bélico. Y yo creo que sí, que obviamente las andariegas está ese sustrato, porque es una historia entre la guerra, si bien no se va a tomar partido por ninguno de los dos bandos, ¿cierto? De los que se confrontan, sino más bien por los vencidos, ¿sí? Y traigo ahí a colación una frase que coloco entre comillas que dice, ¿por qué la cerrazón que no nos deja penetrar en este territorio donde los pasos son oscuros como la ruta de un puñal? Yo creo que aquí la apuesta de Alba Lucía se ve claramente en esa idea de por qué la cerrazón, ¿sí? Cuestionar la violencia como un motivo netamente masculino, hombres que se dedican a la guerra, a las artes bélicas y hacen sufrir, sufren entre ellos y también hacen sufrir y silencian las voces de los débiles. Entonces, las andariegas como testigo, digamos que siempre van a tener un gesto hospitalario y por eso ellas no toman partido entre los bandos, sino que toman la opción por los débiles o por los silenciados. Ese gesto de hospitalidad, de hospedaje, ¿cierto? Hay una extrañeza con la violencia. A las andariegas las aterra, las asusta, no alcanzan a comprender cómo es posible eso de que exista la guerra, de que exista la muerte, pero antes que quedarse solamente en esas preguntas, hay una premura, hay una urgencia en aliviar con ungüentos, con baños, con bálsamos, y por eso constantemente están las plantas medicinales, las plantas aromáticas, como tratando de hacer esa recuperación no solamente del cuerpo, sino también del alma, y no solamente de los personajes, sino también del lector. Eh, Paso a presentarles en esta diapositiva dos fotos de páginas de las andariegas. En el primer recuadro, en el de la izquierda, ustedes pueden ver un dibujo de Lucy Tejada que alude, dice, y lavaron el cuerpo que parecía de alabastro, de tan albo y tan liso. Machacaron los pétalos de mirto y las hojas de eneldo y la aromaron, frotándola muy dulce.
Este rito que describe el pie de foto, el pie de imagen, nos cuenta lo que las andariegas están haciendo después de que han encontrado a Antígona, ¿cierto? Entonces es prácticamente como ese rito funerario para que esta heroína de la tragedia griega no sea enterrada, no sea pasto de las aves de rapiña, ¿cierto? Sino que merezca toda la ceremonia y todo el decoro, todo el respeto. Luego vamos a ver vemos aquí, estas imágenes que estoy presentando son como para contarles más o menos qué se pueden encontrar en la novela y por eso más adelante ven ustedes dos páginas que corresponden a una de las motivaciones de Alba Lucía Ángel con frecuencia en su obra, que es Juana de Arco. Entonces, en la imagen del centro, ustedes ven el dibujo que hace Lucy Tejada, donde vemos a una mujer con el casco, donde vemos que tiene el estandarte y nos dice su armadura que parecía de luz de luna y se vistió de blanco con los arreos de paladina. A las armas, gritó. Y luego vamos a tener al frente una página en la que nos van a mostrar eh, 9 maneras de decir Juana, ¿cierto? Como un homenaje. Y luego en cursiva, en el centro de estas dos columnas que conforman los nombres, está, digámoslo así, como los fragmentos del edicto con el que la iglesia quemó a Juana de Arco acusándola de brujería. Dice: hechicera divina, pseudoprofeta, invocadora de espíritus malignos y conjuradora supersticiosa, dedicada a las artes mágicas, malpensante de la fe católica, cismática en el artículo unam santam, infiel, murmuradora, escandalosa y alborotadora, impedidora de la paz, belicista, cruelmente sedienta de sangre humana y encarnizada en su efusión, desprovista de vergüenza para dar fe de la decencia que corresponde a su sexo, seductora de príncipes y pueblos, puntos suspensivos. Y luego entonces ustedes pueden mirar al final de la página cómo es la escritura de Alba Lucía Ángel y a lo que me refería hace un momento con las mayúsculas, con los signos de puntuación, cuando dice que así la condenaron, que la quemaron viva, el nombre de Dios, pero que el corazón y las entrañas jamás se consumieron con el fuego, que con dulzura y en lamento la madre del río recibió sus cenizas de doncella guerrera y que la multitud vio la paloma del color de la nieve, de las cumbres volar desde la hoguera de las alturas, que encontraron su huella en todos los caminos. Eh, ¿Cómo se llamaría? Cuando nosotros entramos a las Andariegas, entramos a una obra que no tiene títulos, ni subtítulos, ni apartados marcados por un número, ¿cierto? De pronto es el espacio de alguna página en blanco el que nos dice, aquí hay un cambio entre esta historia y la que sigue. Eh, Tendríamos que recordar que esas historias han sido llamadas por los críticos como parábolas y tendríamos que recordar que es una parábola. Pues a diferencia de la fábula traía una moraleja, la parábola también enseña, pero digamos que la enseñanza queda implícita o queda explícita en el mismo poder de la metáfora que contiene. Entonces, para seguir contándoles, cómo, cómo se puede leer las andariegas, ¿cierto? Pues traigo dos parábolas y pues la idea es que ustedes me cuenten cómo, si se identifican los personajes que hay de fondo. Esta diapositiva conserva la diagramación como se encuentra en el texto. Sí, no es capricho mío. Trato de ser lo más fiel a como se encuentra en el texto. Dice: hermana luna llamaban a la luna, y hermano sol al sol, y a las estrellas y a los pájaros y a todo ser viviente. Celebraban la aurora con danzas y con laudes, y recibían la noche con amor de palomas en arrullo, con miel a los viajantes, que armaron un jolgorio cuando llegaron los mancebos vestidos con sayales, que uno de ellos hablaba con las aves y el otro con los peces, y domaban los vientos y las fieras, que todo fue como cristal, como de fuego arrebatoso. Muchas veces nos encontramos cuando leemos las andariegas
con fragmentos, con parábolas como esta, que digamos que retan nuestro acervo cultural porque nos piden que interpretemos y que digamos cuáles son los personajes que encontramos allí. Entonces, bueno, entonces estamos en un momento de la novela en el que Alba Lucía está reconstruyendo algunas escenas de la Edad Media. Y entonces, con esa idea de hermana luna, hermano sol, podríamos recordar a Francisco de Asís con su poema Laudato si mi Señore, alabado seas mi Señor, ¿cierto? Donde él empieza a hablar como de, si bien nosotros cuando nos ubicamos en la Edad Media nos ubicamos en un teocentrismo, ¿cierto? Vemos que en este poema Francisco se está adelantando casi 800 años, ¿cierto? A la situación que digamos que es el llamado de hoy, donde, donde desplazamos ese teocentrismo, pero no solamente, no, pero ya superamos ese antropocentrismo que de pronto en esta edad moderna destruyó tanto al planeta, ¿cierto? Y nos quedamos como buscando una oportunidad de hermanarnos con el entorno, con la naturaleza, con el paisaje. Y ahí está esa figura entonces de Francisco, que llama a la luna hermana, que llama al sol hermano, incluso a la muerte llegaría a llamarla este hombre, este pobre Telo de Asís, como hermano y con esa idea de fraternidad. Pues de hecho la palabra fraile nos recuerda a eso, ¿cierto? El hermano pequeño. Y entonces me llama mucho la atención porque pues ahora que les he mencionado a Francisco, no sé si recordarán que algunas veces hemos visto imágenes de Francisco donde nos lo pintan con aves en los hombros, ¿cierto? Y por eso entonces vemos que Alba Lucía Ángel, pues que además estudió con franciscanas, pues digamos que eso puede ser una herencia del colegio, ¿cierto? Nos dice que hablaba con las aves, pero hay otro hombre que dice, el otro hablaba con los peces. Y pues me gusta esa pequeña alusión que es, bueno, y entonces, ¿cuál es el otro hombre que hablaba con los peces? Más adelante dice, y domaban los vientos y las fieras, y con las fieras recordamos otro pasaje, otra leyenda de Francisco que nos cuentan que había un pueblo que se llamaba Gubbio y que Gubbio estaba aterrorizado por la presencia de un lobo y de pronto Francisco llegó, curó las heridas del lobo y entonces el lobo dejó de atacar a la población. Pero insisto, me gusta esa partecita en esas 4 palabras, perdón, en esas 5 palabras. El otro con los peces. ¿Qué otro fraile franciscano hablaba con los peces? Ah, bueno, Antonio de Padua, ¿sí? Antonio de Padua también es conocido porque en medio de su trasegar religioso fue invitado a predicar a una región, la gente no quiso escucharlo y entonces él se fue a predicar al mar, ¿cierto? Subido sobre una roca, le empezó a predicar a los peces y ellos saltaban, pues nos cuenta la leyenda. Entonces digamos que muchas de estas parábolas que tiene Alba Lucía Ángel son bastante sutiles. Los personajes se nos pueden escapar porque de pronto estamos leyendo el entierro de Antígona y de pronto llegan 2 chicos en un carruaje, uno de ellos se la auriga, lamentan la muerte de Antígona y se van y nosotros pensábamos, pero es que cuando leemos la tragedia no hay estos 2 muchachos que lleguen al cadáver de Antígona y nos vamos o quedamos con la sensación de que quienes se van son Aquiles y Patroclo, ¿cierto? Entonces, constantemente, digamos que Alba Lucía reta nuestro conocimiento de la historia, pero no para que, no para ser, no en busca de una intelectualidad vacía, sino en busca como de un poder de hermanamiento con la historia que está contando, ¿cierto? De una cuestión de empatía, no por el nombre, no por la referencia, no por la cita, sino por la situación, por la circunstancia. Otra parábola, pues, quienes me conocen, cierto, saben de mi fascinación por una mujer como Teresa de Jesús, y entonces por eso también, aunque la parábola de Teresa de Jesús es mucho más extensa y a mí me encanta, a mí me fascina porque es que me muestran a Teresa empujando a Santa Teresa de Jesús, ¿cierto? Eh, a la doctora de Ávila, me la muestran empujando un carro, un coche, ¿cierto?
de pronto nosotros sabemos que ella fue una andariega por España, que fue la andariega de Dios, pues llamada así varias veces, y entonces de pronto el coche, el carro en el que va, se atasca entre el pantano y esta monja de 60 años tiene que bajarse y ayudar a empujar ese carro, y a mí esa escena me parece hermosísima. Y entonces una, tomo dos fragmentos en los que habla de Teresa y dice que poseía la fe de los que mueven las montañas o cruzan las tinieblas como antorchas vivientes, la astucia de las zorras, contaron unas en asombro, la dureza de un árbol de quebracho, aseguró la más pequeña, dibujando un castillo que flotaba entre ánades y nubes. Así cumplieron los ritos del amor, construyendo con ellas las casonas de piedra y argamasa, y plantando en los huertos, viviendo en la esperanza y en moradas secretas, que esa mujer con la mirada de águila y corazón transverberado les iba edificando día a día. Ustedes ven que destaco la expresión dibujando un castillo y moradas secretas, que digamos que es la obra más importante de la doctora de Ávila, ¿cierto? Las moradas o el castillo interior. Y me gusta cómo Alba Lucía va relatando estos datos con una naturalidad, con una fuerza en la imagen, en la palabra que escoge, y que eso no irrumpe con decirnos con fuerza, es que es tal mujer, sino que es algo que va sucediendo de una manera muy natural. Bueno, antes de continuar, entonces, pues de pasar a la parte de la mirada crítica, vamos a leer unos fragmenticos que aparecen en las andariegas y que a mí me gusta. Quise traer por sueños de agua entre piedras o gritos de mandrágoras arrancadas de cuajo. Peregrinas de los sueños perdidos y de alboradas fértiles. ¿Venís de tierras sin murallas? ¿O sois acaso tejedoras o pregoneras del mañana? ¿Quién de vosotras puede volar como las grullas? ¿O quién desvanecerse como las humaredas? Andariegas de la memoria encandecida, el laberinto es vuestro. Camineras de un viaje sin treguas ni respuestas. Así abrieron la historia. Contaron cómo el hombre fue descendiendo a zonas de alevosía y zonas de poder, cómo la angurria los vició y se fueron anublando, perdiendo el ritmo en el amor que se volvió de nuevo fruto prohibido como los talismanes y los templos. En épocas de antaño, nadie tenía más que nadie. Nadie podía ordenar la muerte como ahora, que te la traen en bandeja. Listo, entonces me gustaría detenerme aquí un momento y preguntarle entonces a Patricia si de pronto tenemos, bueno, a Patricia y a ustedes, si de pronto hay preguntas, algo que deseen conocer, ampliar, antes de pasar a esta otra parte de la mirada crítica. Álvaro Franco, ya ahora sí me escuchan, el señor Álvaro Franco dice, para los curiosos de alusiones, leer el largo poema de Guillermo Valencia sobre Francisco y el lobo. Ah, bien, listo, muchas gracias, don Álvaro. Sí, es que esa imagen es digamos que muy frecuente, incluso yo recuerdo de haberla leído en una cartilla para niños. Sí, sí. No tenemos nada más en el chat. Ah, bueno, listo. Entonces, eh, había dicho que iba a trabajar, a presentarles un vistazo a la mirada crítica sobre Alba Lucía Ángel y sobre las andariegas, más que todo, más que sobre Alba Lucía Ángel, es sobre las andariegas. Y para esto quiero valerme de un recuerdo del 2007, hace 13 años, ya en octubre 25-26, en la ciudad de Pereira, el profesor César Valencia, el director de la maestría en literatura, organizó un evento maravilloso, una empresa titánica, no sé cómo más llamarla, para hacer un reconocimiento de la obra de Alba Lucía Ángel en la ciudad. Y entonces yo recuerdo mucho este simposio porque digamos que fue la oportunidad de escuchar a grandes voces, a grandes críticos,
hablar de la obra de Alba Lucía Ángel y eso permitió enamorarme muchísimo más de su obra, ¿cierto? Entonces, pues solamente como manera de hacer historia, quiero presentarles y recordarles lo que fue la programación y quienes la tuvieron a cargo. A las 10 de la mañana hubo una mesa redonda sobre Alba Lucía y el contexto cultural de los años 60 y 70 con Miguel, con José Fernando Marín, con Martín Abad, con Rosina Molina, con Leonor Vallejo. A las 2 de la tarde, nosotros siendo apenas estudiantes de la licenciatura en Español y Literatura, tuvimos la oportunidad de estar allí sentados al lado de estas eminencias, de estos críticos. Nuestro grupo de estudio se llamaba Trasandariegas, a la cabeza de la profesora Diana Muñoz, con Ana Lucía Cardona, con Angélica Osorio, con Xiomara Cardona. Estuvimos hablando sobre el teatro, sobre la poesía y sobre los cuentos de Alba Lucía. Luego, a las 3, entonces, las profesoras Aira Camargo, Susana Henao, nos hablaron de Misia Señora, la literatura de género, a las 4:30, una mesa redonda con Cristo Rafael Figueroa, Rigoberto Gil Montoya, Óscar Osorio. A las 6 de la tarde tuvimos una conferencia con Carlos Rincón, que nos acompañaba desde la Universidad Libre de Berlín, y a las 7, lo que está allí en el programa, no se dio, se dio fue la presentación de 2 libros de la maestría, el de Orfaquelita, que les mostraba sobre el poeta Héctor Escobar, y el de Marta Gantier Valderrama, que era sobre las andariegas. Al día siguiente tuvimos la oportunidad de escuchar a los médicos Orlando Mejía Rivera, Octavio Escobar Giraldo, hablando de los girasoles en invierno. A las 11 escuchamos a la profesora Cecilia Caicedo hablándonos sobre la novela inédita de Alba Lucía Ángel y este proceso que es menos conocido después de las andariegas. Ella nos habló de No hay mariposas en el bosque. A las 3 de la tarde, Graciela Uribe y Darío Henao nos hablaron de Dos veces Alicia. A las 4:30 hubo otra mesa redonda muy importante que fue sobre las andariegas con Marta Gantier, con Carlos Alberto Castrillón, con el profesor César Valencia. Y estábamos ya cerrando la noche cuando Ellen Spillman nos habló de Clarice Lispector, Nélida Piñón, la literatura del Brasil. Y cerramos con un panel final entre el profesor Cristo, Rafael Figueroa, Carlos Rincón, Carlos Alberto Castrillón. Aquí en la programación no apareció, pero en la mesa redonda de las 4:30 del jueves estuvo con nosotros también Marta Luz Gómez. Marta Luz Gómez se encargó de lograr, de alcanzar una edición crítica de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, que se publicó en el año 2003 con la Universidad de Antioquia. Entonces, esta fue una experiencia maravillosa y digamos que a la pregunta de qué ha hecho la academia por rescatar a esta autora, yo diría que no podríamos echar en balde este esfuerzo maravilloso. Eh, bueno, después de Las Andariegas se publican otros libros con tirajes más cortos y pues el profesor Carlos Alberto Castrillón, este libro publicado por Cuadernos Negros, que se llama Tres ensayos de vecindad, nos va a ofrecer una luz sobre esa parte que poco conocemos de Alba Lucía Ángel y es la poesía. Tenemos Las Andariegas, que es un poema épico, cierto, pero pues Alba Lucía Ángel también publica poesía en el 2004, como pueden ver allí en la ficha que aparece al final. Del ensayo de Carlos, pues quiero leer 2 fragmentos. El primero dice: los 3 componentes que en nuestra opinión estructuran el libro, la palabra encantada con la lluvia como motivo, la reflexividad como correlato del erotismo y la metáfora del viaje. Que como ven, esa idea de la palabra encantada con la lluvia, el correlato del erotismo, la metáfora del viaje, están muy presentes también en las andariegas. De hecho, por eso Carlos va a decir en la siguiente idea que retomó ahí, y es que los poemas de cantos que están fechados entre octubre de 1979 y octubre de 1980, justo antes del proceso de composición de las andariegas, que fue entre el 80 y el 82,
Si hemos de creer en las fechas, estos poemas son un buen ejemplo de cómo la poesía, en su decantación, puede intuir derroteros que luego la narrativa desarrolla. Sí, yo creo que para quienes estén interesados en seguirle la pista y el proceso a Alba Lucía Ángel, considerar la poesía también que ella tiene y que se relaciona con las andariegas. Bueno, Cecilia Caicedo, en el libro de 1988, Literatura Risaraldense, entonces nos dice que Las Andariegas es un homenaje a la mujer de todos los tiempos, más allá de un presente tangible, a la mujer que se desvanece en lo remoto y lo mítico. La obra acoge la temporalidad narrativa para aprender a la mujer, motor, símbolo, auriga trepidante de la historia. La atalaya en ritos de amor, en exorcismos, infusiones aromáticas, líquenes y caracolas rojas, en la tierra madura de verdes milenarios como mar de la memoria. Me encanta esta forma de acercarse a las andariegas porque es una mirada crítica que no pierde la poesía y sería difícil hablar sin poesía de las andariegas. En el libro del que les contaba ahorita, con el que empecé, el de Zaira Camargo y Graciela Uribe, de narradoras del Gran Caldas, ellas van a decir sobre esta obra, y es que en cada imagen presentada por Ángel hay todo un juego de lenguaje que invita a pensar, a hacer uso de nuestro acervo cultural para descifrar el enigma. Algunas veces la tarea es sencilla, fácilmente resolvemos el acertijo, pero en otras el trabajo es complicado. Ángel nos conduce al desciframiento, no desde un significante directo, sino a través de asociaciones, especialmente cuando se trata de imágenes donde la protagonista es una mujer. Y por último, les contaba ahorita que durante ese simposio se presentó un libro de Marta Gantier Valderrama. Ella es una poeta boliviana que tuvimos la oportunidad de tener en Pereira durante algún espacio de tiempo. Ella venía de Alemania, había estado en Medellín, estuvo en Pereira y pues ahora sigue de nuevo en Alemania, ¿cierto? Pero entonces Marta se encuentra con las andariegas y entonces va a escribir su tesis que se llama, así como dice la diapositiva, Las andariegas, una lectura sin armas ni armaduras, y yo quiero permitirme leer eh, la introducción que Marta hace de su libro, para que miremos este ejercicio de crítica literaria que es precioso. Voy a partir de algo tan sencillo y agradable como es el relato de un maravilloso encuentro con las andariegas y Alba Lucía Ángel. Todo empezó cuando hacía una especialización en literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. Cierto día, en una de las materias que cursaba, el profesor trajo más de una decena de libros que colocó sobre la mesa para que eligiéramos de acuerdo con nuestras simpatías e inquietudes. Entre los convidados se encontraban, por supuesto, Cortázar, Borges, Paz, García Márquez, Cabrera Infante, Vargas Llosa, Quiroga y otros más. Eh, quiero leer con énfasis esta parte. Todos bien vestidos y organizados. Tras escuchar las indicaciones del profesor para realizar la tarea, todos mis compañeros se abalanzaron a la mesa para coger su escritor preferido, mientras yo, desde mi silencio boliviano, veía cómo se iban los libros con sus respectivos admiradores. En la mesa quedaron dos libros, mejor dicho, un librito humilde y desnutrido y la fotocopia de un libro. Ante las restringidas posibilidades de elección me incliné por la fotocopia. La combinación entre el nombre de la autora y el título del libro me resultó atractiva. Alba Lucía Ángel, Las Andariegas. De hecho, ya era un poema. Ángel Andariego, de la luz del alba. Y así jugó mi mente en ese instante con ese nombre desconocido para mí. Ojeé el libro algunas veces y ante mi incertidumbre alguien dijo, ah, esa es Alba Lucía, una escritora pereirana. Aquel día me fui por los senderos de la universidad con el dolor de sentirme sola y forastera en un pueblo ajeno, sin saber que tenía entre mis manos una caja sonora construida por esa escritora pereirana
que se había ido hacía ya mucho tiempo. La primera lectura, un aguacero tropical de palabras, un viaje por autopista extranjera, señales y paisajes desconocidos, y las ansias de llegar. Una segunda lectura, niebla, llovizna. Una tercera, por fin el alba. La caja se abrió y empezaron a salir seres hermosos, alborotados como por una energía bella y mágica. Seres que correteaban ya metiéndose entre los guaduales, ya extasiados ante los bombillos del Guayacán. Brincones, brincando de quebradita en quebradita, duendeando cafetales, brujeando por extramuros de Pereira y por doquier de las tierras del café. Así fue como un día, sin darme cuenta, formaba ya parte de esa cadena de acero rutilante, ya por ese, ya por ese reconocerse en huellas antiguas. Un día, conversando con una vecina que muy poco conocía, insistió en su pregunta. Pero Marta, algo tiene que gustarte de Pereira. Entonces, sin dudar, le respondí. Los árboles, las flores, el paisaje y las andariegas. Es de Alba Lucía Ángel, una pereirana. ¿La conoces? Le dije como retándola. Ella, Leonor Vallejo, sonriendo, me dijo, pero claro, es una amiga de la juventud, la Albalú. Ya te presto los otros libros. Por aquel tiempo tuve también la dicha de conocer la obra de Bachelard, el gran soñador de palabras. Sus enseñanzas fueron convirtiéndose en un tobogán por el que empecé a deslizarme con las andariegas y a seguirles en su aventura. El encuentro fue fantástico, como en el mundo de la primera vez. A partir de ese encuentro nos convertimos en inseparables amigas, quizás por alguna razón, solo entendible en el universo de las casualidades. Extrañamente, cada vez que me refería a las andariegas, no podía hacerlo sin que estuviera presente el soñador de palabras. Ese semestre de la especialización propuse al profesor hacer un segundo trabajo sobre las andariegas, aplicando nuevamente las teorías de Bachelard, llevadas esta vez a la imagen, con una corta filmación en video realizada en Bolivia. 3 años después, al cursar la maestría y al llegar el momento de la elección de tema de mi tesis, sin dudar, mi propuesta fue las andariegas, pero por situaciones no explicables opté por otro autor y otro texto, dejando abandonados a las andariegas y al soñador de palabras. Al poco tiempo, el malestar empezó a manifestarse, hasta que por esas situaciones explicables solo en el mundo de la fantasía, uno de mis maestros me dijo que volviera con las andariegas, que el tema iba acorde con mis sueños e intereses, y no se equivocó. Todo este tiempo sentí mucho placer viajando con ellas. A mí me gusta mucho esta introducción que les acabo de leer porque es ese testimonio de lo que la literatura, de lo que un libro puede hacer por nosotros, la magia, la conversación que permite. Y pues tengo ahí otra cita de la página 38 de este libro donde dice, dicho con nuestras palabras, gracias a los poetas redimimos el universo. Nos leemos en milenarias huellas. Nuestros sentidos, algunos ya atrofiados, despiertan como de un letargo al reconocerse en las imágenes de un poema. Esta magia tienen los poetas, esa sabiduría, ese chamanismo capaz de rescatar al mismo hombre. No sé ustedes qué piensan, pero a mí me parece delicioso, ¿sí? Poder leer un ensayo crítico que conserva la magia de la obra original. Y como gran aporte de Marta Gantier, para quienes quieran aventurarse por las andariegas, pues reconocer, les dije en algún momento, el libro no tiene títulos, subtítulos ni marcas que diferencien hasta dónde llega una parábola de la otra, pero entonces Marta nos dice, podemos adivinar 5 travesías. La primera es una travesía por el Antiguo Egipto, la segunda travesía por el Antiguo Testamento, una tercera travesía por Grecia, una cuarta travesía entre el mundo antiguo y la Edad Media, y por último una quinta travesía por el mundo nuevo, donde están los incas, donde vemos algo de la mitología propia precolombina. Bueno, aquí en la diapositiva pueden observar ilustraciones que encontramos en Lucy Tejada y que acompañan esta novela. Esa es la portada de Las Andariegas y yo pues quiero finalizar esta parte de la exposición leyendo lo que ya nos va a decir su forma de invitarnos
a adentrarnos, a personarnos, a que disfrutemos de las andariegas. Si ustedes me esperan, acabo de embolatar la página y en la diapositiva no está todo el texto. Dice, sin armas ni armaduras, nos unimos a la caminata de las andariegas. Caminaremos detrás de ellas calcando sus pasos. Nos dejaremos llevar por la geografía del mundo. Cruzaremos desiertos, escalaremos montañas, veremos guerras, batallas, míticos monstruos. Nos asombraremos del amor, nos dejaremos sorprender por los errores de la humanidad. Tomaremos leche de cabra y comeremos dátiles en el desierto. Conoceremos los tonos de la noche, la bravura de los vientos, la ferocidad del mar, el dolor de la tierra, el aroma de las flores, el baile de las hojas en otoño. Seremos testigos de 1000 batallas y recogeremos la sangre en nuestras pupilas. Cruzaremos mares y mares tropicales. Escucharemos el canto de trovadores. Veremos reinas ávaras, faraones déspotas, carabelas cruzando la mar en busca de horizontes de oro. La travesía es larga, pues cada palabra, cada frase, cada estrofa, cada recuerdo contado nos lleva a abismos que se multiplican en 1000 vivencias, en 1000 viajes. En el libro todo lo nombrado alcanza una existencia ancestral, desde un lejano balido de ovejas hasta las órdenes de poderosos monarcas. Hay por supuesto otras alternativas para abordar este viaje, pero nosotros hemos elegido esta, parafraseando a la autora. Cruzaremos las aguas y acompañaremos la historia en su delirio oscuro. Acompañaremos a las andariegas en su viaje y, como ellas, meteremos en nuestras bolsas de viaje todas las experiencias vividas y, cual milenarios papiros, trataremos de reconstruir, pedacito a pedacito, ese fatigoso caminar por la historia. Este texto de Marta Gantier, yo digo, insisto, es una hermosa forma de acercarse a los libros y de demostrar que los autores, que los teóricos no tendríamos que sufrirlos ni que padecerlos, sino también, ante todo, disfrutarlos y tener con ellos un encuentro placentero, como ella lo logra en este texto. El libro finaliza con una entrevista que, pues, para quienes quieran conocer la voz de Alba Lucía Ángel y lo que ella opina, ahí tienen la oportunidad para conocerlo. Bueno, esta es mi presentación sobre las andariegas, ¿cierto? La próxima andariega que espero poder compartir con ustedes es Cecilia Caicedo y pues en este momento quiero no quedarme hablando solo, sino también escucharlos. Jaiber, bueno, muchas gracias. Creo que hay unos elementos que, a pesar de haber leído la obra, usted está trayendo unos intertextos muy importantes que yo no había dimensionado en algún momento y están articulados con esos conceptos de la Edad Media. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay con esas manifestaciones literarias de la época y, y con esos pasajes históricos que no se reconocen o que yo como lectora no logré reconocer en su momento y que enriquecen muchísimo la obra? Entonces, bueno, eso es un primer apunte que me parece sumamente importante, enriquecedor para mí como lectora y que además invita a releer la obra. Pero además, bueno, acaba de dejar por ahí un mensajito con respecto a lo que estuve leyendo de Marta Gantier, que me parece absolutamente bello. No conocía el texto, pues lo escuché con mucha atención y creo que también es un documento bellísimo que además eh, trae otros elementos como la obra de Bachelard, precisamente la obra sobre el agua, los sueños y el agua, y esa otra manera de significar, y creo que, bueno, se me está ocurriendo ahorita que lo escuchaba, de las enormes posibilidades que tiene esa novela en otros ámbitos, porque nosotros tenemos unos referentes que suelen ser bastante europeos cuando estamos hablando, por ejemplo, de la literatura épica, por seguir ese mismo ejemplo. Entonces, bueno, un agradecimiento por recordar esta obra tan bella y porque además esto es poesía pura. El texto es muy, muy bonito y bueno, vale la pena releer. Muchas gracias. Listo, Adri, muchas gracias. Y pues sí, precisamente mira que en la entrevista que hace al final Marta Gantier sobre Alba Lucía, dice que Alba Lucía confiesa
que su libro de cabecera durante su niñez fue Amadís de Gaula, y que por eso muchas veces en la novela, en las andariegas, se encuentran referencias a las armas que utilizaban y es claro, es como esto que queda después de la lectura de la literatura medieval. Entonces sí, tienes en esa medida toda la razón. Bueno, no sé. Jaiber, acá hay alguien que, Lenovo, no sé, pues le voy a leer lo que dice Lenovo. Dice, muchas gracias, Jaiber, por ese bello recorrido. María Consuelo Sánchez dice, gracias, Jaiber. Miguel dice, muchas gracias, muy interesante la forma como transmite la obra de Alba Lucía Ángel. Luz Marina Clavijo dice, excelente, es interesante cómo hace su exposición porque se nota su pasión en el tema. Mariu dice, muchas gracias, es un agradable recorrido por su obra. María Consuelo Sánchez dice, excelente su presentación, su apasionamiento por la lectura es una gran motivación para nosotros. Qué bueno que se valoren nuestros escritores. Usted, el primero de ellos. Bueno, muchas gracias por eso tan bonito. Y sí, no, la verdad que gracias por decir y reconocer la pasión, pero yo creo que esta pasión se debe a lo que he aprendido de las mujeres con las que he trabajado, ¿cierto? A las muchachas que me acompañaron en la carrera, a la profesora Diana Muñoz, sinceramente a Cecilia Caicedo, ¿cierto? Esa pasión siempre por hablar de Alba Lucía Ángel. Y sí, cuando retomé el texto de Marta Gantier, para esta exposición. Yo pensaba, qué rico que lo podamos leer, qué rico que podamos leer a Alba Lucía con los ojos de quienes han escrito con ella con tanta pasión, con tanta seriedad, con tanta hermosura. Pues tenemos, cierto, una hora, nos demoramos en este caminar, entonces pues creo que hemos cumplido, bueno, no sé si hemos cumplido, ustedes como lectores son los que nos van a decir si sí cumplimos en esta tarea de enamorarlos por revisar nuestros anaqueles, a ver qué tenemos allí, ¿cierto? Y bueno, y pues más si podemos disfrutar de Alba Lucía Ángel. Por acá, Alfred Cruz dice, gracias por ser la voz de las letras plasmadas y por inspirar el camino los futuros literatos. Muchas gracias.